¿Hace todo lo que está en sus manos para optimizar la eficiencia de combustible en los vehículos de su empresa? Seguro que no. Aquí aprenderá técnicas de conducción para reducir el consumo de combustible. Este video presenta Isuzu EcoDrive, consejos fundamentales de manejo para ahorrar en costos de combustible. Si domina estos consejos de conducción, puede reducir el costo de combustible. Este video presenta técnicas para ayudarlo a ahorrar combustible en varias situaciones de manejo. Podrá reducir los costos de transporte y el impacto negativo al ambiente en su operación diaria. Estas son carreteras, autopistas y vías cercanas a Bogotá en donde obtuvimos los datos de consumo. ¿Qué pasa con el consumo de combustible cuando cambiamos la forma en que conducimos las camionetas Isuzu D-Max? Miremos la relación entre la velocidad de la D-Max y el consumo de diésel a alta velocidad. Un vehículo rodando a 100 km por hora recibe un viento frontal a 27.8 metros por segundo, tan fuerte como un huracán. Si el vehículo aumenta su velocidad al doble, la resistencia del aire se multiplica por 4. El vehículo gasta combustible para sobreponerse al viento de frente. Entre más rápido anda el vehículo, más combustible gasta. Pero, ¿sabe cuánto más? Hagamos pruebas para saberlo. El vehículo se prueba sin carga. Los resultados serán más notables cuando la carga se aproxime al peso bruto vehicular. Los resultados se toman con este medidor de consumo de combustible instalado en el vehículo para ese propósito. Hacemos esta prueba en un recorrido plano de 4 kilómetros a velocidades de 120, 100, 80 y 70 kilómetros por hora. En cada prueba se mide la cantidad de combustible que usamos. Empecemos. 120 kilómetros por hora. El medidor de consumo gira rápido. Se consumieron 304 centímetros cúbicos de combustible. Ahora, 100 kilómetros por hora. Se consume mucho menos combustible que cuando íbamos a 120 kilómetros por hora. ¿Qué tanto menos consume a 80 kilómetros por hora? El medidor gira visiblemente más lento en comparación a como giraba a 100 kilómetros por hora. Se consumió aún menos combustible a 80 kilómetros por hora. Los resultados son 304 centímetros cúbicos a 120 kilómetros por hora, 232 a 100 y 156 a 80. Traduciendo en consumo de combustible, 17.2 kilómetros por litro a 100 kilómetros por hora es una mejora del 31% sobre 13.2 kilómetros por litro a 120. En esta prueba se ve que la economía de combustible mejoró más de 15% al reducir la velocidad en 10 kilómetros por hora. Se pueden esperar mejoras reales de más del 12% por cada 10 kilómetros por hora de reducción de velocidad. Ahora, ¿cómo se traduce esto a una carretera abierta? ¿Qué tan lejos podemos ir desde Panamá, en carretera plana, con 38 litros de combustible a diferentes velocidades constantes? A 120 kilómetros por hora, los 38 litros nos llevan a 500 kilómetros de Panamá. Alcanza para ir y regresar 3.2 veces de Ciudad de Panamá a Colón, en la costa del Mar Caribe panameño. A 100 kilómetros por hora, avanzamos 655 kilómetros, 4.2 veces. A 80 kilómetros por hora, podemos avanzar 974 kilómetros. Hacemos el recorrido 6.2 veces, suponiendo siempre que la vía es completamente plana y que no hay tráfico, lo cual difiere de la realidad. Veamos cómo se impacta el costo del combustible operando 200 kilómetros diarios en una autopista. Si un litro de diésel cuesta $0.616, costará $4.56 más operar un día a 120 kilómetros por hora que a 80 kilómetros por hora. En un mes de 25 días de trabajo, $114 más. Y en un año, $1.368. Este incremento en costo solo en un vehículo.
Es una cantidad muy grande para ignorarla. Es lógico, entre más rápido anda un vehículo, más rápido llega a su destino. Sin embargo, en el mundo real, con el impacto del tráfico, la velocidad máxima del vehículo no hace una gran diferencia en el tiempo total de viaje. Un punto importante de conducción. En autopista se debe minimizar la velocidad del vehículo. Capítulo 2. Arranque y aceleración. Operando en la ciudad no puede evitar detenerse y arrancar muchas veces en el tráfico y en los semáforos. La forma en que ustedes, conductores, aceleran en cada situación afecta el consumo de combustible. En los cambios de marcha hacia arriba, los puntos claves son las revoluciones del motor y la forma en que pisa el acelerador. En la siguiente prueba, estudiaremos el cambio de marchas ascendentes cuando arrancamos y aceleramos. Primero se pisa el acelerador a fondo desde una parada completa y durante los cambios ascendentes a 3.500 revoluciones por minuto. Segundo, el pedal se pisa a mitad de camino haciendo los cambios a 2.000 RPM. El vehículo recorre 400 metros en ambos casos. Comparemos el consumo de combustible entre aceleración súbita y aceleración suave. Primero, el vehículo acelera rápido y a fondo. El tacómetro indica siempre cerca de la zona roja. En una distancia de 400 metros se consumen 62 centímetros cúbicos de diésel. En un arranque y aceleración suave se pisa el acelerador al 50% con la lectura del tacómetro siempre en mente. Cuando las revoluciones del motor alcanzan la mitad del nivel máximo, 2000 RPM, es momento para hacer los cambios ascendentes para una aceleración suave. Bien, se consumieron 49 centímetros cúbicos. Cada vez que hace un arranque y aceleración súbitos, se consumen 13 centímetros cúbicos de combustible más que cuando arranca y acelera suavemente, al 50%. Es una diferencia significativa en consumo de combustible causada por las revoluciones del motor durante los cambios ascendentes y por la forma en que pisa el acelerador. También probamos a mitad de camino entre las dos condiciones anteriores y mostramos los resultados en esta gráfica. Supongamos que un vehículo operando en la ciudad arranca y para 100 veces al día. Desperdicia como 1.3 litros de combustible al día, 32 litros al mes con 25 días de trabajo, 390 litros al año, $240 botados por el drenaje. Las aceleraciones rápidas ahorran pocos segundos. Es aconsejable arrancar y acelerar suave y hacer los cambios ascendentes antes, mejor que más tarde, cuando la aguja del tacómetro aún está a mitad del camino de su máximo. Capítulo 3. Velocidad del vehículo y selección de cambios. Miremos la combinación de revoluciones del motor y selección de cambios, teniendo en cuenta la velocidad del vehículo. Seleccionar el cambio más alto con bajas revoluciones del motor da la misma velocidad que un cambio más bajo con altas revoluciones del motor. También le permite consumir menos combustible. Comparemos el consumo de combustible en diferentes cambios. El vehículo viajará a 60 km por hora en tercera por 1 kilómetro, luego en cuarta y luego en quinta. Hagamos la prueba. Primero, el vehículo funcionará en tercera marcha a una velocidad del motor de 2200 revoluciones, un poco alta pero típica en ciudad. Consume 63 centímetros cúbicos de combustible en tercera. El vehículo funcionará ahora en cuarta. Las revoluciones del motor alcanzan 1800. Se consumen 48 centímetros cúbicos de combustible en cuarta. Finalmente, en quinta marcha, las revoluciones del motor caen a 1200. Consume 40 centímetros cúbicos de combustible. Usar una marcha más alta mantiene constante la velocidad del vehículo
y reduce las revoluciones del motor, consumiendo menos combustible. El vehículo recorre 15.9 kilómetros con 1 litro en tercera, 20.8 kilómetros en cuarta y 25 kilómetros en quinta. La economía de combustible mejora en 24 y 37% respectivamente cuando se usa una marcha más alta. La quinta, o la marcha más alta, no es un cambio especial para autopistas. Se debe usar tanto como sea posible para conducción ecológica. Capítulo 4. Aceleración en crucero. Veremos si la forma en que pisa el acelerador mientras conduce hace una diferencia. El vehículo se maneja 4 kilómetros de dos maneras diferentes. Primero, de forma estable a velocidad constante de 80 kilómetros por hora. Después, el conductor soltará y pisará el acelerador, cambiando la velocidad entre 75 y 85 kilómetros por hora. El vehículo irá a la misma velocidad promedio de 80 kilómetros por hora en ambas pruebas. Veamos qué tanto cambia el consumo de combustible. En manejo estable, el medidor cambia a ritmo constante, indicando un consumo constante de combustible. En el manejo variable, casi no se consume combustible cuando se suelta el pedal, pero cuando lo pisa con fuerza, el consumo salta hacia arriba. Se usan 156 centímetros cúbicos de combustible en el recorrido a velocidad estable y se usan 204 centímetros cúbicos en el recorrido a velocidad variable. En kilómetros por litro, la permanente aceleración y desaceleración resulta en un consumo de combustible 24% más alto que en un manejo estable. El cambio permanente de velocidad. Una vez desacelerado, la aceleración causa un mayor consumo de combustible. Un consejo de conducción. Mantenga el pie estable en el acelerador lo más que pueda, ya sea en rutas regulares o en autopistas. También se puede usar un tacógrafo para confirmar cómo está manejando. Es aconsejable revisar el tacógrafo después de manejar. Esto pasa con frecuencia en una autopista durante la noche. Un conductor maneja muy rápido y deja una distancia muy pequeña con el vehículo de adelante, buscando una oportunidad para pasar. La economía de combustible cae notablemente. Para máxima eficiencia de combustible en una vía secundaria o en una autopista con poco tráfico, mantenga el acelerador en posición constante. Para hacerlo, deje suficiente distancia con el vehículo de adelante, evitando aceleraciones y desaceleraciones súbitas. Capítulo 5. Desaceleración. La forma como desacelera el conductor también tiene efecto sobre la economía de combustible. En un motor diésel, cuando el conductor suelta el acelerador, se reduce drásticamente la inyección de combustible. Casi no se consume. Esta característica se puede usar mejor durante la desaceleración. En esta prueba, un vehículo marcha a 60 km por hora y trata de detenerse 150 metros adelante. En la primera prueba, el conductor aplica el freno de servicio 50 metros antes de la parada. En la siguiente prueba, el conductor pisa el freno 100 metros antes del punto de parada. Finalmente, el conductor retira su pie del acelerador 150 metros antes del punto de parada, tratando de parar solo con el freno de impulso o compresión del motor. ¿Cómo se afecta el consumo de combustible cuando el conductor suelta el acelerador? Hagamos las pruebas. El conductor sigue pisando el acelerador y recorre 100 de los 150 metros antes de pisar el freno. Se consumen 15 centímetros cúbicos de combustible. En la segunda prueba, el conductor empieza a frenar suavemente el vehículo 100 metros antes de la parada. Se consumen 9 centímetros cúbicos de combustible. En la tercera prueba, el conductor suelta el acelerador 150 metros antes de la parada, prolongando el período con baja inyección de combustible con el efecto de desaceleración lenta.
Se consumieron 7 centímetros cúbicos de combustible. Se usa una pequeña cantidad de combustible al pisar el embrague justo antes de que el vehículo se detenga completamente y con la inyección piloto. Reducir la velocidad en los mismos 150 metros de diferentes maneras causa muy diferentes niveles de consumo de combustible. ¿En qué momento el conductor suelta el acelerador? Hace una gran diferencia en el consumo de combustible. Para conducir de forma proactiva, que también es más segura, es aconsejable desplazarse por inercia y no usar combustible, soltando el acelerador más pronto que tarde en un descenso prolongado, en un semáforo o en una señal de pare. Capítulo 6. Operación en mínimas. Ralentí. La clave de la e-conducción no está solo en la forma en que maneja. Dejar el motor en mínimas por largo tiempo con el vehículo detenido afecta significativamente la economía de combustible. Veamos cuánto combustible se consume en mínimas en un minuto con el motor a 800 RPM, primero sin aire acondicionado y luego con el aire acondicionado encendido. Se consumieron 7 centímetros cúbicos de combustible sin aire y 13 centímetros cúbicos con aire en ese minuto. Se traducen en 420 centímetros cúbicos sin aire y 780 centímetros cúbicos con aire en una hora. Si un vehículo pasa en total 3 horas al día en mínimas en operaciones de reparto, eso es 1.26 litros y 2.34 litros en un día. 31.5 litros y 58.5 litros en un mes con 25 días de trabajo. 378 litros y 702 litros en un año, que cuestan $233 o $432. La operación innecesaria en mínimas perjudica la economía de combustible y tiene otros impactos. El conductor debe adquirir el hábito de apagar el motor cuando no es necesario mantenerlo prendido. Cuando deje el vehículo, no olvide apagar el motor. Conclusión: 6 consejos para e-conducción. Aquí están de nuevo los consejos de manejo presentados hasta ahora. Reduzca la velocidad. Arranque y acelere suavemente aproximadamente a la mitad de la velocidad máxima del motor y haga cambios ascendentes más temprano que tarde. Conduzca en marchas altas tanto como sea posible. Pise suave el acelerador y mantenga velocidad constante. Desacelere usando el freno de impulso del motor lo más posible para ahorrar combustible. Reduzca el tiempo en mínimas cuando no esté usando el vehículo y adquiera el hábito de apagar el motor siempre que sea posible. Cumpliendo estos 6 puntos en su operación diaria, seguirá mejorando la economía de combustible casi indefinidamente. Practicando e-conducción también reduce las emisiones de CO2. Su compañía será reconocida entre sus clientes y en su comunidad como una compañía de transporte amigable con el medio ambiente. La e-conducción les ayudará a asumir la responsabilidad de la distribución futura exitosa y profesionalmente. Usted puede hacer aún más para ahorrar combustible siendo profesional. Sabemos que lo hará.